En la sección anterior trabajamos con los tiempos absolutos o deícticos. Este tipo de tiempos verbales se construyen directamente teniendo en cuenta una línea de tiempo cronológica en la que distinguimos un presente, que es el momento del habla, de la emisión del habla o de la escritura, un pasado, que indica todo lo anterior al momento del habla, y un futuro que indica todo lo posterior. Para el caso de este tipo de tiempos, que son absolutos porque coinciden con el tiempo real, o deícticos porque tienen como punto de referencia el momento de la enunciación, eso quiere decir que es deíctico, el presente entonces resulta el punto de referencia a partir del cual se establecen las relaciones temporales de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. En relación con esto vamos a tener una serie de tiempos verbales que establecen esta relación siempre respecto del tiempo presente de la emisión. Para expresar anterioridad al momento de la emisión, usamos el pretérito perfecto simple, sobre todo en nuestra variedad, y también podemos usar el pretérito perfecto compuesto. Para indicar simultaneidad con el momento de la emisión, usamos el tiempo presente. Y para indicar posterioridad respecto del momento de la emisión, usamos el futuro imperfecto o también usamos una perífrasis de futuro que se construye con el verbo ir en presente más la preposición a más un infinitivo. Vamos a ver ejemplos acá entonces. Para la relación de anterioridad, entonces usamos pretérito perfecto simple, por ejemplo, ayer hice los ejercicios, o pretérito perfecto compuesto, por ejemplo, hoy he hecho varios ejercicios. Para indicar simultaneidad usamos el presente, miro el video de lingüística y gramática. Y para posterioridad usamos el futuro imperfecto, mañana terminaré de estudiar, o más habitualmente en nuestra variedad, la perífrasis de futuro, de ir más a más infinitivo. Mañana voy a terminar de estudiar. Ahora bien, existen toda una serie de tiempos verbales que no son deícticos o absolutos, sino que son relativos o anafóricos. Vamos a estudiar ahora los que están dentro del modo indicativo. Fíjense esta oración. Ernesto se enteró de que su mamá había vuelto. En esta oración tenemos dos verbos, ¿no? O formas verbales. Por un lado se enteró y por otro lado había vuelto. Si volvemos a nuestra línea de tiempo, cuando estamos ante un tiempo relativo o un tiempo anafórico, el punto de referencia no es el momento en que hablo o escribo, sino otro evento que está presente también en el discurso que estoy construyendo, diciendo, leyendo en este momento. En este caso, ese punto de referencia discursivo, y por eso decimos que estos tiempos son anafóricos, porque buscan un punto de referencia del texto, o que son relativos, porque no dependen de la realidad de la emisión directamente, sino de la realidad del texto o del texto. El punto de referencia es el primero de los verbos. El verbo se enteró, que ubica una situación, un evento en el pasado. Respecto de ese evento del pasado, el segundo de los tiempos verbales, el segundo de los verbos, establece una relación de anterioridad. O sea, respecto del momento en que Ernesto se enteró que su mamá había vuelto es anterior. Ernesto se enteró en el pasado, pero todavía antes, en el pasado, su mamá había vuelto. Para expresar esa relación de un hecho del pasado anterior a otro hecho del pasado presente en el texto, usamos el pretérito pluscuamperfecto, que es un tiempo compuesto. Veamos este otro ejemplo de un tiempo relativo o anafórico.
Dice, cuando Julio sacó el cigarrillo, sonreía. Fíjense que de nuevo tenemos dos verbos, ¿no? Por un lado el primer verbo es sacó y por el otro es sonreía. Falta una coma ahí. Si vamos a nuestra línea de tiempo, tenemos pasado, presente y futuro, pero el presente y el futuro no me interesan porque los dos hechos están en el pasado. Por un lado tenemos el evento de sacar el cigarrillo, expresado por el primer verbo, y respecto de este evento, la acción de sonreír es simultánea, o sea, al mismo tiempo estaba sacando el cigarrillo y sonriendo. El pretérito imperfecto, entre otras cosas, sirve para expresar simultaneidad entre dos acciones que ocurren en el pasado. Vayamos ahora a otro ejemplo más. Acordamos que nos encontraríamos en Alabama, ¿no? Tenemos de nuevo acá dos verbos. Primero el verbo acordar, nos pusimos de acuerdo en qué. Y por otro lado, nos encontraríamos. En nuestra línea de tiempo, de nuevo, nos ubicamos en el pasado y el primero de los verbos es el verbo acordar, ¿no? Ese ponerse de acuerdo sucedió en el pasado, lo expresamos con el pretérito perfecto simple. Respecto de ese evento, que nos encontraríamos en Alabama, es un evento posterior, o sea, primero nos pusimos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo en algo que íbamos a hacer después de ese ponernos de acuerdo. Sin embargo, respecto del presente, eso no necesariamente es posterior y de hecho en este caso no lo es. Entonces, el condicional simple, que es el tiempo verbal en que está este verbo, expresa una relación de posterioridad respecto de un evento del pasado. O sea, es un futuro en el pasado. Entonces, podemos organizar nuestro cuadrito de tiempos relativos o anafóricos que toman como punto de referencia un evento del pasado, que está marcado en nuestra línea de tiempo con celeste, y respecto del cual podemos tener una relación de simultaneidad, anterioridad o posterioridad. Para expresar la anterioridad usamos el pretérito pluscuamperfecto y también usábamos en alguna época el pretérito anterior, aunque está bastante en desuso. Para expresar la simultaneidad empleamos el pretérito imperfecto y para expresar la posterioridad el condicional simple. Entonces tenemos los tiempos relativos o anafóricos cuyo punto de referencia es un evento del pasado. Fíjense que este es el mismo cuadrito que usamos con los deícticos, con los tiempos deícticos, pero ahora con los anafóricos con punto de referencia en el pasado. Y vamos a expresar la relación de anterioridad con el pluscuamperfecto, como cuando digo, cuando terminé los ejercicios ya se había hecho de noche. O con el pretérito anterior, si dijera, una vez que hube terminado los ejercicios, me puse a mirar Netflix. De simultaneidad con el pretérito imperfecto, como cuando decimos, mientras hacía los ejercicios de gramática, me tomé un té. Y de posterioridad con el condicional simple, como por ejemplo, la profe dijo que haríamos otra clase por Zoom. Los tiempos relativos o anafóricos no solamente toman como punto de referencia un evento del pasado. Fíjense lo que sucede en este ejemplo, que tiene, de nuevo, dos verbos, ¿no? Cuando termine la cuarentena, ya habremos estudiado, ese es el segundo, todos los tiempos verbales con detalle. Si vamos a nuestra línea de tiempo, nuestro punto de referencia está en realidad en el futuro, ¿no? En el futuro, en algún momento del futuro que desconocemos, terminará la cuarentena. Eso es algo que va a suceder luego del momento en que estamos hablando. Ahora, ese evento futuro, que acá lo estamos expresando con un subjuntivo en presente, en la clase que viene vamos a trabajar con detalle con el subjuntivo, sirve
como punto de referencia para otro evento que estamos expresando en esta oración, que es habremos estudiado todos los tiempos verbales. Respecto de ese punto de referencia, ese habremos estudiado es anterior. O sea, primero vamos a haber terminado de estudiar todos los tiempos verbales y recién después va a terminar la cuarentena. No sé si esto es optimista o pesimista, pero va a ser así, me parece. O sea, es optimista para lo que nos va a llevar los tiempos verbales, pesimista respecto de la cuarentena, ¿no? Pero fíjense entonces, los dos eventos están en el futuro respecto de nuestra situación de emisión porque todavía no terminamos con los tiempos verbales. Pero si tomamos la relación entre los dos eventos presentes en la oración, la relación es de anterioridad. Usamos este tiempo verbal, el futuro perfecto o el futuro compuesto para expresar una relación de anterioridad respecto de un hecho futuro. Y el que dejamos para el final es el más difícil. Fíjense esta oración que tiene 3 verbos. Creímos que para cuando Ernesto volviera ya habría pasado su enojo. Tenemos 3 verbos, ¿no es cierto? Vamos a nuestra línea de tiempo. Todos esos verbos se ubican en el pasado, ¿no? Creímos en el pasado, Ernesto volviera también es en el pasado y que habría pasado su enojo también es en el pasado. El primer verbo de todos también es el más lejano. Creímos. El segundo, que Ernesto volviera, respecto de este primer verbo, es posterior, ¿no? Creímos y después Ernesto va a volver. Y el tercero de los verbos se encuentra en el medio de los otros dos. Él habría pasado su enojo. O sea, nosotros creímos que Ernesto iba a volver. Y para ese momento ya su enojo habría pasado. Entonces, antes de volver, su enojo habría pasado. Son 3 eventos que están en el pasado, pero están ordenados de manera sucesiva. El tiempo verbal de este tercer verbo es el condicional compuesto y este tiempo verbal toma como punto de referencia 2 eventos del pasado, uno anterior y otro posterior, y se ubica en el medio de estos 2.